Vamos entonces a leer hoy día el mensaje número 15 de la serie El mensaje del tercer ángel 1893, esta serie de sermones del pastor Alonzo Trevor Jones. Y vamos a leer un poquito de la última parte del mensaje número 14 para que tengamos un poquito el contexto. En el mensaje número 14, el pastor Jones nos había hablado acerca de ah, las otras enseñanzas que también provienen del papado, que son las enseñanzas del espiritismo disfrazado de cristianismo. Recuerdan que estuvimos leyendo un poquito al principio de, de esa filosofía que en realidad es la filosofía de la nueva era, pero disfrazada de cristianismo, en donde el yo está en el centro. Siempre en el espiritismo el yo se ubica en el centro. El yo es el ente central de todo el sistema eh, espiritual del espiritismo, valga la redundancia. Y, y por más que se lo disfrace, siempre el yo es prominente. Es como tratar de vestir un elefante de, de mariposa, no sé, de alguna, de disfrazarlo de alguna manera, pero siempre se va a notar que es un elefante, por su forma, ¿no es cierto?, por su silueta. Y, y más tarde, ¿no es cierto?, nos hablaba de la necesidad que tenemos nosotros de ser totalmente cubiertos por Cristo y llenos de Cristo por dentro, por fuera, y cómo necesitamos prescindir totalmente del yo. Necesitamos que aparezca Cristo y nosotros desaparecer. Y es así como solamente podrá cumplirse el requisito para entrar en la vida eterna, que es la perfecta justicia. No hay justicia nuestra, no hay un arreglo, no hay un mejoramiento de nuestra justicia, no existe una manera de hacer que nosotros seamos un poco mejores en el yo. Lo que se necesita es que Cristo sea en nosotros. Es su justicia la que ha de prepararnos, la que ha de um, calificarnos y, y hacernos idóneos finalmente para entrar en el reino de los cielos. Así es que eh, leo las últimas palabras. Dice, ¿cuál es nuestra condición? Sabéis que nuestros esfuerzos al efecto no han logrado gran cosa. Cada uno ha procurado hacer lo mejor que podía, y sabéis por vosotros mismos que eso ha sido más descorazonador que cuanto hayáis procurado hacer jamás en este mundo. Sabéis que hemos tenido que gemir y clamar debido a que nos hemos dado cuenta de que no podemos hacerlo suficientemente bien como para enfrentarnos al juicio. Una voz en la congregación dice, ni siquiera nos satisfaría a nosotros mismos. Efectivamente, pudimos ver nuestra propia desnudez al procurar hacer lo mejor que sabíamos para cubrirnos a nosotros mismos. ¿Sabéis que es así? Así lo afirma el Señor. ¿No es cierto? Sí, dice la congregación. ¿No es ya tiempo de que confesemos, Señor, ¿es así? Leo de nuevo. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. El Señor desea que estemos cubiertos, de forma que no aparezca la vergüenza de nuestra desnudez. Él quiere que poseamos su perfecta justicia, de acuerdo con su propio ideal perfecto de la justicia. Quiere que poseamos ese carácter que resistirá la prueba del juicio sin contratiempo, cuestión o duda. Aceptémoslo de Él como el bienaventurado y gratuito don que es. Ahora, hermanos, en la próxima lección, mi objetivo es que entremos de lleno en las Escrituras, de la forma exacta en que nos hablan a vosotros y a mí
en cuanto a cómo podemos tener a Jesucristo y la plenitud de su justicia con todo lo que trae consigo, sin descontar ni una partícula. ¿Qué decís a eso? ¿A esto? Amén, dice la congregación. Ok, así terminamos entonces el sermón número 14 y nos vamos inmediatamente al número 15. Comienzo a leer entonces. Dice así. Esta noche comenzaremos donde terminamos la pasada tarde y con la intención de estudiar el tema tal como lo expone la Biblia. Podría predicar lo mismo a partir de los testimonios y de El Camino a Cristo, en lugar de hacerlo a partir de la Biblia, pero hay un gran problema. Los hermanos parecen estar muy prestos a contentarse con lo que leen en esas publicaciones y no van a la Biblia para encontrarlo allí. Ahora bien, ese es precisamente el objetivo de los testimonios y del camino a Cristo, llevarnos a la Biblia, a fin de encontrarlo en ella. Así pues, evitaré intencionadamente esos materiales, no como si contuvieran algún error, sino porque queremos razonarlo a partir de la Biblia. Denme un momento, por favor. Ok, ahora sí. Sino porque queremos razonarlo a partir de la Biblia, dice eh, el hermano Jones. Dice, y saber, perdón, dónde se encuentra en ella. Ese es el camino que el propio Señor ha dispuesto, tal como los mismos testimonios declaran. Leeremos ahora en ellos. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida. Puede ser comprendida por los que tienen deseos de comprenderla. Pero no obstante, todo eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados, a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de vida, y los testimonios generales y personales han sido calculados para atraer la atención más especialmente a esos principios. ¿No estáis familiarizados con las Escrituras? Si os hubieseis dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas, y en la forma de su elección las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas a fin de que todos queden sin excusa. Los testimonios no han de empequeñecer la palabra de Dios, sino exaltarla y atraer los ánimos a ella, para que pueda impresionar a todos la hermosa sencillez de la verdad. Eso está en segundo tomo de Joyas de los Testimonios, páginas 279 a la 281. Sigue diciendo el pastor, hay otra razón importante por la que queremos referirnos a la Biblia y ver las cosas a partir de ella. Al acabar este instituto y asamblea, deberemos ir y predicar precisamente eso. Y hemos de predicarlo a personas que no creen en los testimonios. Las escrituras declaran que las profecías son no para los incrédulos, sino para los que creen. Cuando vamos a predicar este mensaje a quienes nada saben sobre los testimonios, hemos de enseñar lo que dice la Biblia, y lo hemos de hacer solo a partir de ella. Si predicásemos a nuestro propio pueblo, sería útil recurrir a los testimonios y a esas otras ayudas. Pero si aún entonces las mentes fueran conducidas a estas fuentes y no fueran llevadas en ello a la Biblia, entonces no se habrían dado los testimonios, no se habría dado a los testimonios el uso correcto, el que el Señor ha dispuesto.
He observado un fenómeno parecido en otra área. El libro The Christian's Secret of a Happy Life, El secreto cristiano para una vida feliz, parece tener una gran influencia en muchos. He conocido a personas que han leído ese libro y que han obtenido considerable beneficio a partir de su lectura, según su propia percepción. Los ha iluminado y alentado, pero aún así son incapaces de encontrar eso en la Biblia y obtenerlo de ella. Hermanos, quiero que cada uno de vosotros comprenda que hay en la Biblia mucho más sobre el secreto cristiano para una vida feliz que en 10.000 copias de ese libro. Amén, dice la congregación. Creo haberlo visto por primera vez hace unos 5 o 6 años. Alguien que lo estaba leyendo me preguntó si lo conocía. Le respondí que no. Me preguntó si lo querría leer, a lo que respondí afirmativamente. Y así lo hice, pero no sin darme cuenta de que había encontrado mucho más sobre el secreto cristiano para una vida feliz en la Biblia que en aquel libro. Quisiera que las personas aprendieran a encontrar directamente en la Biblia lo que ésta contiene. Amén, dice la congregación. Si el libro es útil para ayudar a las personas a encontrar ese secreto en la Biblia, bien está, pero sé que ese libro no contiene nada sobre el secreto cristiano para una vida feliz que no ponga la Biblia al alcance de cualquiera. En cierta ocasión, oí a alguien decir que yo había obtenido mi luz a partir de ese libro. Aquí está el libro del que obtuve mi secreto cristiano para una vida feliz. Y sostiene en alto la Biblia el pastor y de ninguna otra parte, y lo obtuve antes de haber leído el otro libro, incluso antes de saber sobre él. Y así sucederá a todo el que lea la Biblia y la crea. Ahora quisiera hacer algunas preguntas sobre asuntos que ya hemos tratado. ¿Qué es la lluvia tardía? Alguien en la congregación responde. La enseñanza sobre la justicia, de acuerdo con la justicia. ¿Qué es el fuerte pregón? Congregación responde, el mensaje de la justicia de Cristo. Lo tenían bien claro, ¿no? Dice, el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Eso está en primer tomo de mensajes selectos 425. ¿De quién procede la lluvia tardía? La congregación dice, de Dios. ¿Enteramente? Sí. ¿Quién lo personifica? El Espíritu de Dios. Hermanos, qué importante es poder entender estas secuencias. La lluvia tardía, la lluvia tardía es una figura sacada de la agricultura, específicamente de la agricultura de Israel, ¿verdad? Y en la agricultura de Israel habían lluvias tempranas y una lluvia tardía. La lluvia tardía se le llamaba a un aguacero, ¿no es cierto? O un poco de lluvia que caía al final de la temporada del cultivo de los granos y que venía a madurar finalmente la cosecha. Era la última agua que recibía la tierra antes de la cosecha. Ahora, si nosotros lo pensamos bien, ¿qué es lo que hace el agua con el cultivo? Nos vamos a dar cuenta de que en realidad el agua tiene que ser símbolo de un tipo de nutriente o de elemento que el cultivo necesita para crecer, ¿verdad? Eh, qué es lo que le hace el agua al cultivo cuando éste está necesitando el agua? En el fondo es venir a energizar y a darle vida a todo lo que ya está dentro, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en la vida cristiana. La lluvia tardía no es simplemente una persona divina que viene a hacer alguna magia, alguna cosa extraña en nosotros. La lluvia tardía viene a darle poder, a darle energía, a fortalecer una obra que ya ha estado siendo hecha, pero que necesita ser reavivada.
reimpulsada, por así decirlo. Entonces, por eso es que aquí los hermanos lo tienen muy claro. Dicen, dicen que es el fuerte pregón, el mensaje de la justicia de Cristo. O sea, ellos saben que el último mensaje que se va a dar a este mundo es el mensaje de la justicia de Cristo, de la justificación por la fe verdadera, ¿verdad? Y después dice, ¿de quién procede la lluvia tardía? Bueno, procede de Dios. Nosotros sabemos que es un don que envía Dios para finalmente preparar la cosecha. Y dice la congregación que procede totalmente de Dios, ¿verdad? No tiene parte nuestra. Y entonces finalmente dice, ¿quién lo personifica? O sea, hay una persona que está encargada de administrar ese don, de hacer, de hacer que ese mensaje final llegue a los corazones y que produzca su efecto. Y esa persona es el Espíritu de Dios. Bueno, sigue diciendo, ahora reunamos ambas cosas. La enseñanza de la justicia, de acuerdo con la justicia, el mensaje de justicia, es el fuerte pregón, es la lluvia tardía, es la justicia de Cristo. ¿Es así? Sí, responde la congregación. La lluvia tardía proviene del cielo. ¿Cuánto de la lluvia tardía proviene de mí? Nada, ¿verdad? ¿Cuánto de ella puedo manufacturar? Nada. Puesto que proviene del cielo, ¿la tomaréis tal como viene? ¿La recibiréis del cielo? Sí, responde la congregación. En este punto estábamos anoche. ¿Estáis dispuestos a tomarla del cielo? ¿Está cada uno de los aquí presentes dispuestos a tomar la justicia del cielo? Amén. ¿Estáis dispuestos a que sea de acuerdo con la voluntad de Dios, sin pedirle que tome alguna parte de nosotros? Todo el que esté dispuesto a tomar la justicia del cielo puede recibir la lluvia tardía. El que no lo está y desea que el Señor tome algo de uno mismo, no puede tener la lluvia tardía. No puede tener la justicia de Dios. No puede tener el mensaje de la justicia de Cristo. Hermanos, tenemos que tener esto claro. No puede haber allí en nuestros corazones algún resquicio de lo nuestro. No puede haber ni siquiera una pequeña duda con respecto a, bueno, pero y no que tenemos nosotros también que hacer algunas cosas, y no que nosotros igual, si al final todo es de Cristo, entonces ¿por qué nos esforzamos? Hermanos, si nosotros tenemos esas dudas todavía, entonces no tenemos claras las cosas, no estamos preparados. El mensaje de la justicia de Cristo consiste en convencernos finalmente de que todo lo bueno que puede haber en nosotros le pertenece a Cristo. No hay nada, absolutamente nada nuestro, nada de nuestra manufactura, nada en absoluto. Nuestros esfuerzos bien encaminados, las obras que aparecen en nuestras vidas, la obediencia a la ley de Dios, los buenos pensamientos, las buenas intenciones, el, el alinearse con la verdad, el estar en lo correcto. Hermanos, todas esas cosas le pertenecen a Cristo, no son nuestras, son dones del cielo que nos han sido concedidos por la fe. Ah, entonces la fe sí es nuestra. No, tampoco. La fe es manufactura de Cristo y nosotros la hemos recibido al contemplarlo a Él. Entonces, hermanos, no hay absolutamente ni un rastro de, um, de mérito en nosotros. No existe. El yo queda fuera. Por eso es que la hermana White dijo que el mensaje de la justificación por la fe es el que hunde en el polvo la gloria del hombre. La gloria del hombre se muere. El espíritu humano tiene que morir y Cristo tiene que vivir en nosotros. Sigue diciendo, ¿qué constituye la lluvia tardía? La justicia. ¿Estamos en el tiempo de la lluvia tardía? Sí. ¿Qué debemos pedir?
Lluvia. ¿En qué consiste? La enseñanza de la justicia de acuerdo con la justicia. ¿De dónde ha de proceder? Del cielo. ¿La podemos tener? Sí. ¿La podemos tener ahora? Sí. La lluvia tardía es la justicia de Dios, su mensaje de justicia, el fuerte pregón, y ha de descender del cielo. Ahora estamos en el tiempo de la lluvia tardía. Hemos de pedirla y recibirla. ¿Qué pues podría impedir que recibiéramos ahora la lluvia tardía? La incredulidad, responde la congregación. Leeré un pasaje de este folleto. Ya lo hemos citado en una ocasión anterior. Lo encontraréis en la página 8 de El peligro de adoptar los métodos mundanos. Dice, como intercesor del hombre y su abogado, Jesús guiará a todos los que estén dispuestos a ser guiados, diciendo, seguidme hacia arriba, paso a paso, a donde brilla la clara luz del sol de justicia. Pero no todos están siguiendo la luz. Algunos se están apartando del camino seguro, que a cada paso es una senda de humildad. Dios ha encomendado a sus siervos un mensaje para este tiempo. No quisiera repasar ahora ante vosotros las evidencias dadas en los 2 años anteriores. Ahora, ahora son 4. Dice, de la forma en que Dios ha obrado por medio de sus siervos escogidos. Pero ante vosotros está la evidencia actual de que Él está obrando y tenéis ahora la obligación de creer. Entre corchetes dice comentario de Alonso Trevor Jones y eso está en TM 465. No sé si será testimonios para los ministros, no sé la verdad de qué lugar fue sacado. Bueno, dice creer. ¿Qué? ¿Cuál es el mensaje al que se refiere como habiendo sido dado por Dios a sus siervos para este tiempo? La congregación responde, el mensaje de la justicia. El mensaje de la justicia de Jesucristo. Se trata de un testimonio que había sido despreciado, rechazado y criticado por 2 años, y desde entonces han pasado otros 2 años, pero ahora queda revelada la evidencia de su obra. ¿Y qué nos dice ahora Dios a cada uno de nosotros? Tenéis ahora la obligación de creer ese mensaje. Por lo tanto, todo aquel que no crea simplemente ha de responder ante Dios. ¿No os parece? Comencemos pues. Hay, no obstante, otra palabra a la que quisiera llamar vuestra atención. Recordaréis que leímos Isaías 59:6 en la pasada reunión. Trata de los que están procurando cubrirse a sí mismos con sus obras. En el versículo 4 leemos, no hay quien clame por la justicia. Después de la reunión, el hermano Starr me llamó la atención a ese versículo, en su traducción al alemán, que viene a ser, nadie predicó la justicia. En las diversas traducciones existentes consultadas, la idea de que nadie procura o busca la justicia. Bien, ¿no es eso lo que está diciendo el Señor? Están procurando cubrirse a sí mismos con sus obras, y eso no es en absoluto justicia. La última frase del capítulo 54 de Isaías dice, esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su justicia de por mí, dice Jehová. Qué hermoso, hermanos. Qué claros son los acertos de la palabra del Señor. Esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su justicia de por mí, dice Jehová. ¿De dónde procede su justicia? Por lo tanto, ¿de ellos mismos? Del Señor, responde la congregación. ¿Procede de sus obras? No, su justicia de por mí, dice Jehová. ¿Qué decimos a eso? Amén, dice la congregación. Por lo tanto, todo aquel que espere o busque cualquier justicia que no proceda de Dios, ¿en qué condición se encuentra? Una voz en el auditorio dice, cubierto con trapos de inmundicia, lo que implica que está absolutamente desprovisto de justicia. Aquellos que pretenden obtenerla de sus propias obras, ¿la tendrán?
¿Proviene eso de Dios? No. La única forma en la que Dios pueda estar en nuestras obras es teniéndolo a Él y a su justicia desde el principio. Y la única base de nuestra esperanza se encuentra en la justicia de Cristo que nos es imputada y en la que nos trae el Espíritu Santo. Esto nos lleva exactamente al punto en el que terminó el hermano Prescott. ¿Podéis ver que es Cristo en nosotros, su presencia viviente, la que obra justicia por medio del Espíritu Santo? Eso es lo que trae el Espíritu Santo, el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Veis que no podemos estudiar ninguna otra cosa? Ese es ahora el mensaje para nosotros. ¿Lo recibiremos? Cuando recibimos el mensaje, ¿qué recibimos? La congregación dice, a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, ¿qué tenemos? El Espíritu Santo, la lluvia tardía, dice la congregación. Después lo veremos en mayor amplitud. Ahora otra cosa, hermanos, no quiero que demoréis su recepción hasta el final de la reunión. No tenéis por qué demorarlo. Lo que quiere el Señor de mí y de vosotros es que vengamos aquí cada noche y que lo recibamos exactamente tal como Él lo da, exactamente tal como Él lo dice. Abrís vuestra mente y corazón al Señor y le decís, Señor, es así. Amén, dice la congregación. No esperéis hasta salir de este lugar. Bien, dice alguien, ¿se espera que nos sentemos aquí y que recibamos todo lo que se nos dice sin preguntar para nada? No, no es ese el sentido, pero nos hemos de sentar y tener una medida tal del Espíritu de Dios como para que veamos lo que Él da mediante la palabra, mediante esa palabra que es la verdad, y para que la tomemos entonces porque es la verdad de Dios. Amén. El hermano DC Babcock dice, hermano Jones, lea por favor Job 29:23. El hermano Jones dice, muy al punto, me esperaban como a la lluvia, abrían su boca como a la lluvia tardía. ¿Qué haremos? ¿Qué desea el Señor que hagamos? Que esperemos su espíritu como la lluvia. Abrid vuestra mente, esperad como para la lluvia tardía. ¿Qué dijo el Señor mediante David? Abre tu boca y yo la llenaré. Eso está en Salmos 81:10. Nuestra actitud al estar aquí sentados ha de ser como la de los pajarillos que abren sus picos para recibir la comida. Ya sabéis cómo hacen los pollitos. Se diría que hay más pico que animal. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. No podremos confiar en Dios a fin de que nos dé lo que Él desea darnos. Hay una pregunta que os quiero hacer en relación con lo dicho. Cuando llegamos a un lugar como este, en donde cientos de personas están buscando al Señor, buscando el camino a Sión, con nuestros rostros vueltos hacia arriba, necesitamos albergar sospechas y fruncir el ceño al Señor como si no nos atreviéramos a confiar en Él en cuanto a aquello que Él nos dará, nos daría. ¿Hay sinceridad en esa actitud? No. ¿Es correcta? No. Creo que el Señor Creo en el Señor y confío en que cuando venimos en unidad, con corazones que le buscan, todo aquel que le abre el corazón no recibirá otra cosa que no sea lo que Dios da. Y aquel que acude a un lugar como este, albergando sospechas y recelos, como con una disposición de desconfiar del Señor, no lo está tratando como se debe tratar al Señor, sino de la precisa manera en que debiera tratarse al diablo. ¿No os parece? Hermanos, tratemos al Señor con sinceridad, seamos francos con Él, y Él lo será con nosotros. Limpio te mostrarás con el limpio, y severo serás para con el tramposo. Eso dice Salmos 18:26. No necesitamos venir a esta casa con una partícula de desconfianza en cuanto a si Dios nos dará fielmente las cosas. Ciertamente lo hará. Esperaré que lo haga y haciendo así voy a recibir abundantes bendiciones, sin sombra de duda. Ahora leemos en Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cómo presenta ese versículo a la justicia? Como un don.
Su justicia de por mí, dice Jehová. Se trata del don de la justicia. ¿Cómo nos viene, por lo tanto, la justicia? Como un don. Relacionada ahora ambas cosas. Su justicia de por mí, dice Jehová. Y el hecho de que la justicia es un don. ¿Quién recibe la justicia? ¿Qué recibe en ello? Un don. ¿Quién lo recibe como, perdón, quien lo recibe como el don que es? ¿Qué recibe? La justicia. ¿Cómo la recibe? Según la idea de Dios sobre la justicia. ¿Nos daría el Señor acaso algo que no fuera rectitud según su propia mente? ¿Comprendéis el punto? El que no recibe la justicia de Dios como un don gratuito de Dios, ¿tendrá acaso la justicia? No, no la puede obtener de otro modo, puesto que es un don y que es de Dios. Procede de Dios como el precioso don que es, siendo de Dios y siendo que Él la da a su propia manera, como su don. Lo que se espera es que yo la reciba según la manera que Dios la ha dispuesto. Dios da lo que es suyo y lo da de la forma en que Él dispone, según su propia mente. Entonces se trata del artículo genuino, de la justicia de Dios. Podéis ver con claridad que no puede haber ahí ni una sola hebra de invención humana. No podemos intervenir ahí para nada. Podemos comprender cuán amplia provisión ha hecho el Señor, a fin de que podamos poseer la perfecta vestidura que Él mismo ha tejido y que es la propia justicia de Dios. Justicia que nos hará completos ahora, en el tiempo de las plagas, en cualquier otro tiempo y por la eternidad. Hermanos, me alegro de que sea así. Nada podría alegrarme más que eso. No hace mucho tiempo me dijo una hermana que en época anterior a estos últimos 4 años había estado lamentándose por su estado y se había estado preguntando si llegaría alguna vez el momento en que el Señor regresara, si es que tenía que esperar hasta que su pueblo estuviera preparado para encontrarse con él. Me dijo que a pesar de haber puesto el mayor empeño y creía haberse esforzado como nadie en el mundo, no estaba progresando al ritmo requerido para que el Señor pudiera regresar en un tiempo razonable de la forma que fuera, y que le era imposible imaginar cómo habría de darse el regreso del Señor. Hermanos, ¿no les ha pasado a ustedes también eso? ¿No se han preguntado eso alguna vez? Bueno, veamos qué nos dice el Señor. Eso la había preocupado. No obstante, me dijo que cuando los que regresaron de Minneapolis afirmaron, la justicia de Dios es un don, podemos tener la justicia del Señor como un don y podemos tenerla ahora. Eso me llenó de gozo, me trajo luz, porque ahora veía que el Señor podría regresar muy pronto, siendo que es Él mismo quien nos pone el ropaje, nos viste, nos da el carácter, preparándonos así para el juicio y para el tiempo de angustia. Comprendí ahora que el Señor podría regresar con la prontitud que Él deseaba. Y añadió la hermana, eso me trajo la felicidad y he sido siempre feliz desde entonces. Hermanos, también a mí me hace feliz todo el tiempo. Hoy eso es muy significativo. Sabéis que todos hemos estado en ese mismo sitio. Sabéis que hubo un tiempo en el que nos sentamos y clamamos por no ser capaces de hacer el bien requerido según nuestra propia estimación sobre la práctica del bien. Y mientras que por un lado esperábamos el pronto regreso del Señor, por otro lado temíamos que fuera demasiado pronto. ¿Cómo íbamos a llegar a estar preparados alguna vez? Gracias al Señor porque Él puede prepararnos. Amén, dice la congregación. Él mismo proporciona las vestiduras de boda. El director del festejo proveía siempre las vestiduras de boda. El Señor es ahora el director de la cena de bodas y va a regresar muy pronto. Nos dice, aquí está la vestidura que os calificará para ocupar ese lugar. Algunos no podrán asistir a esa fiesta por no ir provistos de las vestiduras de boda. Pero el Señor las ofrece ahora a todos como un don gratuito,
Por lo tanto, ¿de quién será la culpa si alguien no las lleva? Antes de avanzar, dejemos clara una cosa. ¿Creéis en toda la sinceridad que Dios quiere decir, creéis en toda sinceridad que Dios quiere decir lo que dice? Sí, dice la congregación. Y hermanos, esta es una pregunta importante, aunque parezca retórica, es una pregunta importante. Hermanos míos, cuando nosotros comenzamos a ver en las escrituras como un acertijo que tiene cosas escondidas y que hay que descifrarlas, y que la escritura no es lo que dice por encima, sino que en realidad significa otra cosa. Y estamos siempre tratando de pillar cuál será lo que no, la clave que no hemos entendido y tratar de descubrir el secreto. A ver, pues, ¿qué es lo que tengo que saber para realmente encontrar la clave? ¿Por qué no la he encontrado todavía? Hermanos, eso es pura desconfianza en Dios. Eso es pura desconfianza en Dios. Eso es pensar que Dios anda escondiendo las cosas. Eso es pensar que Dios nos hace difícil el camino para que no todos entren. Hermanos, dice el pastor, ¿creéis en toda sinceridad que Dios quiere decir lo que dice? Tenemos que creerle al Señor, hermanos. Así como lo dice, no que Él está haciendo un acertijo y está tratando de pillarnos y está haciendo preguntas capciosas. No. Sigue diciendo, siendo así, cuando vosotros y yo leemos lo que dice, de la precisa forma en que lo dice en la Biblia, ¿os parece que es un sano proceder el ir a la casa de alguna otra parte de la Biblia? Por si contradijera lo que leímos primeramente. ¿Os parece que el Señor es capaz de expresarnos su propio relato a su propia manera sin contradecirse a sí mismo? Sí, dice la congregación. Bastante tiempo hemos perdido ya en las dudas. Así, no es mi propósito armonizar los textos de la Escritura. En los estudios que habré de presentar aquí en este instituto, estoy persuadido de que el Señor se ha expresado con llaneza y exactitud. No pienso que necesite para nada mi ayuda. Al contrario, soy yo quien necesita su ayuda, para que me permita ver que no hay absolutamente contradicción alguna. Y pienso que si a mí me parece que las hay, es porque necesito más de su espíritu, a fin de que comprenda que no hay ni una sola contradicción. Más bien que procurar armonizar la supuesta contradicción, reconoceré que el Señor lo sabe todo sobre eso y esperaré hasta que el Señor me conceda amplitud de mente para que pueda ver que no hay ahí contradicción alguna. Así, lo que quiero aquí es que quede decidido ahora y por siempre, es que cuando leéis algo en la Biblia, eso quiere decir exactamente lo que dice y no tenéis necesidad de ir a la casa de algo en la Biblia que constituya el reverso de la moneda. No hay reverso, solo hay una cara. Bien, ¿cómo va a explicar cada pasaje en la Biblia el ser al ser requerido por alguien? Ahí está el problema. Muchos salen a predicar el Evangelio considerando que si no son capaces de explicar todo lo que la gente pueda preguntarles, eso va a significar un gran descrédito para su ministerio. No es así. Será bueno que reconozcamos que hay en la Biblia cosas que aún no hemos comprendido plenamente. En 2 de Timoteo 2:7 está reflejado lo que el Señor pide de vosotros y de mí, y es la clave de todo estudio de la Biblia. Son las directrices de Dios para el estudio de la Biblia. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Lo único que nos amonesta a considerar es lo que el Señor dice. Y si hubiéramos de considerarlo durante 10, 20 o 30 años a fin de descubrir lo que dice, ese no sería ciertamente tiempo perdido. Valdría la pena esperar todo ese tiempo. No tenemos ninguna razón para resultar chasqueados. Tened presente que cuanto más tiempo os lleve considerar un texto a fin de saber lo que encierra, de tanto más valor será
una vez que lo hayáis descubierto. Por lo tanto, no hay ahí lugar para el desánimo. Así no puedo medir sus profundidades, pero puedo alegrarme de que sea tan profundo que una vez descubierto pueda alegrar cada día de mi vida. Todo cuanto hemos de hacer en estas lecciones es considerar lo que el Señor nos dice, lo que el Señor dice, y depender de Él para que nos proporcione la comprensión de lo que Él dice. Eso es todo cuanto puedo hacer, y todo el que así proceda obtendrá más de ello que aquel que no considera lo que afirma su palabra. Su justicia de por mí, dice Jehová, eso es lo que afirma. Se trata del don de la justicia. ¿Cómo recibimos un don? De por mí, dice Jehová. Es su don gratuito. ¿Cómo lo da? Por la fe. Efectivamente, tengamos presente la definición de fe que ya estudiamos. No se trata de una creencia satánica. Eso no es fe en absoluto. La sumisión de la voluntad a Dios, la entrega del corazón, fijar en Él nuestros afectos, eso es fe. Esa es la noción de Dios sobre la fe. Al leer en su palabra sobre la fe, recordemos que ese es su significado. Observad esto. Si la recibe por la fe, se la reconoce por la fe. Pero leamos el texto y veamos que es así. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia que viene de Dios se revela de fe en fe. Por lo tanto, ¿de qué única manera se la puede obtener? Por la fe. No de fe en obras, sino de fe en fe. Ahora bien, ¿qué es fe? Es la sumisión de la voluntad al Señor, la entrega del corazón a Él, es fijar en Él nuestros afectos. Se trata de entregar el yo y tomar como un hecho lo que Dios dice. Dicho de otro modo, la fe consiste en que cuando Dios dice algo, vosotros y yo lo leemos, clamamos de corazón, amén. Es así, eso es fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. ¿Cuál es, pues, la fuente de la fe? La palabra de Dios. ¿Cómo nos viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Esa es la fuente, el origen. Al leer esa palabra os sometéis a ella y decís, es así. La tomo tal cual es, sin intentar explicarla, ni siquiera a mí mismo. La tomo tal como Dios la dice. La recibo tal como Él me la da. Reposo en su palabra, en la precisa forma en que el Señor me la proporciona, según la comprensión de ella que Él mismo me da. Haciendo así puedo tener la seguridad de que en esa palabra y a partir de ella recibiré lo que la palabra tiene para mí. Además, eso evita que entretejamos en ella hebras de invención humana. Así pues, es un asunto de fe, viene por la fe, la recibimos de esa manera. Por lo tanto, es evidente que aquel que no comprende, el que comienza a cuestionar la justicia por la sola fe, en realidad es porque no ha sometido su alma a Dios, porque no le ha entregado su corazón, ni ha fijado en él sus afectos. Ese es su problema. Todo problema que alguien pueda tener en este mundo a propósito de la justificación por la fe radica en el corazón, en la negativa a someterse a Dios. Se trata de la mente carnal, tal como leímos la otra noche. La mente carnal es incapaz de comprenderla y de conocerla. Ahora leamos en Romanos 3, comenzando en el versículo 20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Justificado significa hecho justo. Ay, ay, ay. Miren lo que dice el pastor aquí. Justificado significa hecho justo. Allí donde leáis justificado, lo podéis sustituir por hecho justo, sin que cambie el significado, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y luego hacen lo mejor que pueden.
Hermanos, yo les pregunto, ¿es así? ¿Está bien esa afirmación? Les leo de nuevo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y luego hacen lo mejor que pueden. ¿Está bien esa frase o no? Bueno, aquí la congregación responde, no, porque no hay diferencia. Ok, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora el versículo al que quería llevaros, el 24, dice, y son justificados, y el pastor pone ahí, son hechos justos, ¿cómo? Gratuitamente, dice la congregación. ¿Hechos justos gratuitamente? Congregación responde, sí, así es. Demos gracias al Señor por ello y tomémoslo ahora mismo, siendo hechos justos gratuitamente por su gracia. Detengámonos ahora en este punto, en la gracia, y volvamos a Romanos 11:6, donde leemos, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si la gracia dejara de ser gracia, ¿qué sería de las personas en este mundo? ¿Qué sería de nosotros? Una voz dice, dejaríamos de ser. Efectivamente, hermanos, entreguémonos, sometámonos. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Dado que no es por obras, las obras del hombre quedan reducidas a la nada. ¿Comprendéis cuál es la situación del que confía en las obras? Seguimos leyendo en Romanos 3. A partir del versículo 24. Dice, son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, perdón, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. ¿A quién ha establecido Dios para declararla? A Cristo. Así es. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con miras a manifestar en este tiempo. ¿Cuándo es ese tiempo? Ahora, dice la congregación. ¿Es ahora, esta noche? Sí, ahora mismo, a las 9:04. Sí. ¿Qué es lo que ha de manifestar? ¿Su justicia? La congregación responde, sí. ¿A vosotros? Sí. Gracias al Señor por ello. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo, ahora, su justicia. ¿Saldréis de esta reunión habiéndoos dado cuenta de ello? Si alguno saliera de este lugar sin eso, ¿cuál podría ser la única causa? Una voz responde, la incredulidad. ¿Quién sería el responsable? Una voz responde, la propia persona. Que no suceda a nadie. El Señor quiere que recibamos la lluvia tardía después de haberla pedido. ¿Acaso no la querremos recibir? Debido a que no viene exactamente de la forma en que esperábamos que vendría. No es el cometido de nadie el decidir cómo ha de venir. Es el Señor quien la da y a nosotros toca discernir que es así. Hermanos, este mensaje es para nosotros. Nosotros no estamos aquí estudiando historia. Nosotros estamos aquí leyendo el mensaje del Señor para nosotros. Y es la voluntad del Señor que nosotros creamos esto, que su justicia Él nos la concede por gracia. El Señor no necesita que nosotros construyamos su justicia a través de nuestras obras. No, el Señor lo que necesita es que nosotros le creamos. Lo que el Señor necesita es que nosotros confiemos en Él, que nos entreguemos a Él de todo corazón, que no alberguemos dudas acerca de su bondad, que no andemos con
sospechas acerca de si Dios será verdaderamente tan bueno como dice ser. Hermanos, yo reconozco que es difícil. Para la carne es difícil confiar de esa forma en alguien, pero Dios nos invita a que nos atrevamos, a que probemos y veamos. Ese es el verdadero sentido de probad y ved. Ese es el verdadero sentido de gustad y ved. El Señor desea que nosotros recibamos su justicia por la fe, que le creamos que su justicia es un regalo, que no necesitamos cumplir requisitos, hermanos. No tenemos que cumplir requisitos. No, es que, hermano, usted primero tiene que hacerse vegetariano. Hermano, por favor, perdóneme, pero eso es falso, eso es diabólico. El hacerse vegetariano es el resultado de recibir a Cristo en el corazón. Si eso no es así, entonces mejor vuelva a comer carne, porque va a tener una vida miserable, miserable, y más encima después va a pensar usted que algún mérito tiene porque logró el gran esfuerzo de hacerse vegetariano. ¿Se entiende, hermanos? El Señor desea concedernos su justicia. El Señor desea que nosotros vivamos en obediencia, pero esa obediencia desea dárnosla Él. No quiere que nosotros la construyamos. Por eso es que el pastor hace tanto énfasis en que Él nos quiere hacer justos, no solamente declararnos justos. Por eso es que es falso decir, Él nos da su justicia, nosotros le creemos y entonces ahora hagamos lo mejor que podamos. Ahora esforcémonos por agradecerle al Señor con nuestras obras. Hermanos, eso es falso. No hay mérito nuestro, no hay gratitud nuestra. Hasta nuestra gratitud, hermanos, hasta nuestra gratitud es un don de Dios. Dígame usted por sí mismo, ¿puede verdaderamente ser agradecido? ¿Puede usted verdaderamente hacer eso por usted mismo? Hermanos, el corazón carnal es tan malvado, tan degenerado, que ni siquiera puede ser agradecido. Cuando nos dan un regalo, ¿qué tratamos de hacer? No, tratamos de darle algo a la otra persona. No, pero que no tome. No, no, pero si es un regalo. No, pero ¿cómo? Pero es que ¿cómo? Hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto recibir un regalo? ¿Por qué? Porque somos incapaces de ser agradecidos. Porque creemos que la otra persona de alguna manera va a pensar que ahora le quedamos debiendo, porque no, es que cómo puede ser si él tiene menos que yo, ¿cómo me va a estar regalando algo? Hermanos, todo, todo aquello con lo cual vamos a entrar en el cielo es un regalo de Dios. No hay una pizca de mérito suyo en el carácter que va a entrar en el cielo. No hay una pizca. Sigo leyendo. A fin de manifestar, perdón, a ver, aquí está, sí, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. No se altera la justicia del Señor. Eso no va a entramparle, no lo va a degradar, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y cuando es Dios quien justifica, ¿podrá alguien en el mundo condenar? Dios justifica, es poderoso para hacerlo, lo ha establecido así, de forma que puede ser justo todo el tiempo mientras justifica. Permitámosle, pues, que lo lleve a cabo a su modo. La ley de Dios queda satisfecha, gocémonos en ello. Amén, dice la congregación. Os puedo asegurar
que sentí deleite al ver que el Señor resulta justificado al proceder así y que la ley queda satisfecha. Seguimos leyendo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado, hecho justo, dice el apóstol, hecho justo por la fe, sin las obras de la ley. Y entonces a alguien tal vez le está haciendo ruido esto en la cabeza, hermanos, y tal vez aquí entre nosotros hay alguien que está diciendo, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a hacer sin las obras de la ley? Eso me molesta, me causa ruido en la cabeza. ¿Cómo sin las obras? ¿Cómo entonces no tenemos que ser obedientes? ¿Cómo? Hermanos, tenemos que ser obedientes, pero no con nuestra propia obediencia. La obediencia es un regalo de Dios. Por eso el pastor dice, hecho justo. Hermanos míos, la justificación y la santificación, las dos son obra de Dios. La santificación no es suya, no es suya, me refiero a usted o a mí, no es mía. No es que la justificación la hace Dios completamente y la santificación la hacemos a medias. Eso es falso. Dice, ¿os parece esa una conclusión correcta? Sí. ¿Quién hace esa conclusión? ¿A quién le pertenece? A Dios. Aceptémosla tal como Él la da. ¿Osará alguien discutirle? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. ¿De qué le serviría al hombre gloriarse si no puede gloriarse ante Dios? Necesitamos algo en qué gloriarnos cuando el cielo se repliegue como un pergamino que se enrolla y el rostro de Dios brille sobre los corazones de los hombres. Queremos tener algo en qué gloriarnos. Precisamente entonces Dios nos lo da, su propia justicia. En ella podemos ciertamente gloriarnos. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué hizo Abraham? Creyó. ¿Cómo llamamos a eso? Fe. Su creer en Dios. ¿Qué le supuso? Justicia. ¿Quién le contó su fe por justicia? Dios. ¿Se trataba de un error? No. Sea lo que entendamos, sea que lo entendamos o que no. El Señor lo hizo y fue justo haciéndolo así. Fue perfectamente justo. Nosotros no estuvimos en su realización, no tuvimos que prepararlo. Si hubiera dependido de nosotros, jamás lo habríamos logrado. Recibámoslo tal como Él nos lo da. Y cuando lo permitimos que obre, cuando le permitimos que obre a su propia manera, estamos en su camino. Todo saldrá bien y no necesitamos temer nada. ¿Qué es lo que fue contado a Abraham por justicia? Abraham creyó a Dios y Dios le dijo a Abraham, eres justo. La expresión se repite 3 veces en ese corto pasaje. ¿Qué le fue contado por justicia? Su creer en Dios. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, ¿es eso lo que dice? Dice, al que no trabaja, al que no obra, sí, dice la congregación. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, nos encontramos de nuevo aquí ante el mensaje a la Odisea. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición de la persona a la que Dios justifica. Su fe le es contada por justicia. Al impío su fe le es contada por justicia. ¿Acaso no es eso creer en aquel que justifica al impío? ¿Traerá eso justicia al impío? La congregación dice, sí. Confesando que es impío y teniendo fe en que Dios hace justo al impío que cree, sí, ciertamente. No puedo explicar cómo, no puedo comprenderlo, sé que es así y soy tan feliz porque Dios lo haya hecho así, que no me preocupa si voy a saber alguna vez cómo tiene lugar. El Señor quiere que tengamos lo que Él da. Tomémoslo. El tiempo ha llegado a su fin. Retomaremos el tema en este punto, pero no olvidéis qué es lo que le fue contado a Abraham por justicia.
y tampoco olvidéis que si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois. Amén.